Hay noches en las que te acuestas sintiendo que el mundo entero pesa sobre tus hombros, y mañanas en las que despiertas con la certeza de que algo dentro de ti está profundamente agotado, no solo tu cuerpo, sino esa fuerza invisible que te impulsa a seguir adelante. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que parecen renovarse completamente cada noche, mientras tú despiertas, arrastrando el cansancio de ayer, de la semana pasada, quizás de años enteros acumulados en tu espíritu? La respuesta no está en cuántas horas duermes, sino en lo que haces con tu mente en esos momentos sagrados antes de que la conciencia se disuelva en el sueño. Napoleon Hill descubrió hace casi un siglo que existe un ritual mental tan poderoso que puede transformar tu descanso en un proceso de regeneración total, convirtiendo cada noche en una oportunidad de renacer con propósito, claridad y energía vital. Lo que estás a punto de descubrir no es simplemente una técnica para dormir mejor, es un principio fundamental sobre cómo funciona la mente humana cuando se encuentra en ese estado liminal entre la vigilia y el sueño, ese momento en que el subconsciente abre sus puertas de par en par y acepta las semillas que decides plantar en él. Durante décadas, Hill estudió a los hombres y mujeres más extraordinarios de su época, aquellos que parecían poseer una energía inagotable y una claridad mental que desafiaba toda lógica, y encontró un patrón inquebrantable en todos ellos. Cada noche, antes de dormir, realizaban un proceso mental específico que los liberaba del peso emocional del día y programaba su mente para despertar renovados. Este descubrimiento cambió la vida de millones de personas que finalmente comprendieron que el cansancio crónico no es una condición física inevitable, sino el resultado directo de una mente que nunca descansa porque nunca aprendió a soltar. Imagina por un momento que tu mente es como un jardín que cultivas conscientemente cada día, pero que cada noche, sin darte cuenta, dejas invadido por maleza tóxica, preocupaciones sin resolver, conversaciones que te perturbaron, miedos sobre el mañana, resentimientos que se enquistan silenciosamente. ¿Cómo podría florecer ese jardín si cada noche permites que las semillas venenosas se arraiguen más profundamente mientras duermes? Hill enseñaba que la mayoría de las personas va a la cama llevando consigo toda la basura emocional y mental del día, permitiendo que su subconsciente procese esa negatividad durante 8 horas completas, reforzando patrones de agotamiento, ansiedad y desesperanza. El resultado es predecible: despiertas tan cansado como te acostaste, o peor aún, despiertas sintiendo que la vida misma se ha vuelto una carga imposible de sostener. Pero existe otra forma de vivir, una forma en la que cada noche se convierte en un acto de liberación consciente y cada amanecer en un nuevo comienzo auténtico. Los principios que Hill compartió no son teorías abstractas ni filosofías elevadas. Son instrucciones precisas, basadas en la comprensión profunda de cómo el subconsciente absorbe, procesa y materializa todo aquello en lo que te enfocas durante esos minutos cruciales antes de dormir. Cuando comprendes este mecanismo y aprendes a utilizarlo deliberadamente, tu vida entera comienza a transformarse desde adentro hacia afuera, porque tu mente nocturna deja de ser tu enemiga silenciosa y se convierte en tu aliada más poderosa. La fatiga crónica, esa sensación de estar cansado de la vida misma, comienza a disolverse no porque duermas más horas, sino porque finalmente le das a tu mente el permiso y las herramientas para descansar verdaderamente. Lo que compartiremos en los próximos minutos tiene el poder de cambiar radicalmente tu relación con el sueño, con el descanso y, en última instancia, con la vida misma. No es magia, no es suerte,
es ciencia mental aplicada con precisión quirúrgica a esa ventana de oportunidad que se abre cada noche cuando tu cabeza toca la almohada. Si has llegado hasta aquí sintiendo que ya no puedes más, que el cansancio se ha vuelto tu compañero permanente, que despiertas cada día preguntándote cómo encontrarás fuerzas para continuar, presta atención absoluta a cada palabra que sigue, porque lo que estás a punto de aprender podría ser exactamente lo que tu alma ha estado buscando desesperadamente, sin saber dónde encontrarlo. Napoleon Hill comenzaba sus enseñanzas sobre el descanso mental con una verdad que desafiaba todo lo que la mayoría de las personas creía sobre el sueño. El verdadero agotamiento no ocurre en el cuerpo, ocurre en la mente que nunca aprende a detenerse. Durante años de investigación minuciosa, Hill observó que los individuos más exitosos y vitales no eran necesariamente quienes dormían más horas, sino quienes habían desarrollado la capacidad de cerrar completamente el ciclo mental de cada día antes de permitir que el sueño los reclamara. Descubrió que existe un proceso específico, casi ceremonial, que la mente necesita atravesar para liberar genuinamente el peso acumulado de las experiencias vividas. Sin este proceso, el subconsciente continúa trabajando durante la noche, procesando preocupaciones, reviviendo conflictos, anticipando amenazas, manteniendo tu sistema nervioso en un estado de alerta sutil pero constante que impide la regeneración profunda que tu ser necesita desesperadamente. La mayoría de las personas comete un error fundamental que perpetúa su agotamiento crónico. Llegan a la cama con la mente completamente saturada de pensamientos sin resolver y esperan que el simple acto de cerrar los ojos produzca descanso. Es como intentar llenar un vaso que nunca fue vaciado, agregando más y más agua sobre un recipiente que ya desborda. Hill explicaba que el subconsciente no distingue entre realidad e imaginación, entre pasado y presente, entre lo que realmente sucedió y lo que temes que pueda suceder. Cuando te acuestas repasando mentalmente las conversaciones difíciles del día, las tareas pendientes del mañana, los errores que cometiste o las preocupaciones financieras que te persiguen, estás literalmente ordenando a tu mente subconsciente que trabaje en esos problemas durante toda la noche. Y tu mente obedece fielmente, procesando esa información de manera incesante mientras tu cuerpo intenta descansar, creando una desconexión profunda entre el descanso físico superficial y la fatiga mental que se profundiza. El primer principio fundamental que Hill enseñaba era la necesidad absoluta de crear lo que él llamaba un cierre mental deliberado antes del sueño. Este cierre no es simplemente intentar no pensar en nada, lo cual resulta prácticamente imposible para una mente activa, sino más bien un proceso consciente de revisión, aceptación y liberación. Hill instruía a sus estudiantes a dedicar los últimos 15 a 20 minutos antes de dormir a un ritual mental específico. Sentarse en quietud, revisar mentalmente el día que acaba de transcurrir, sin juzgarlo ni revivirlo emocionalmente, simplemente observándolo como un testigo neutral que toma nota de lo sucedido. Esta revisión no busca analizar cada detalle ni resolver cada problema pendiente, sino más bien reconocer conscientemente lo que fue para poder soltarlo completamente. Al hacer esto, le estás comunicando a tu subconsciente que el día ha terminado, que lo vivido ya pertenece al pasado y que ahora es momento de soltar. Pero la verdadera magia de este proceso ocurre en lo que viene después de la revisión, el acto consciente de gratitud específica. Hill descubrió que las personas que lograban descansar profundamente no eran aquellas que simplemente dejaban de pensar en lo negativo, sino aquellas que activamente redirigían su atención hacia aspectos específicos y genuinos de aprecio antes de dormir.
No se trata de una gratitud genérica o superficial, sino de identificar 3 a 5 momentos concretos del día por los cuales sientes aprecio verdadero. Una conversación que te hizo sonreír, un pequeño progreso en un proyecto importante, la salud que te permitió levantarte y moverte, la comida que nutrió tu cuerpo, la oportunidad de aprender algo nuevo. Al enfocar tu mente conscientemente en estos aspectos específicos durante los últimos minutos de vigilia, estás literalmente reprogramando el contenido emocional con el que tu subconsciente trabajará durante la noche, reemplazando la preocupación con aprecio, la ansiedad con reconocimiento. Este cambio de enfoque no es simplemente un ejercicio de pensamiento positivo vacío, es una instrucción directa al mecanismo más poderoso de tu mente. Hill comprendía que el subconsciente es como un jardín increíblemente fértil que no discrimina entre las semillas que plantas en él. Cultivará con igual eficiencia tanto las flores como las malezas, tanto la paz como la angustia, dependiendo enteramente de lo que tú elijas sembrar. Cuando terminas tu día enfocándote en gratitud específica, estás sembrando intencionalmente las semillas que tu mente procesará, expandirá y materializará mientras duermes. No estás negando los problemas reales que enfrentas, no estás pretendiendo que todo está perfecto. Simplemente estás eligiendo conscientemente el material con el que tu subconsciente construirá tu realidad emocional durante las próximas 8 horas. Y esa elección, repetida noche tras noche, cambia literalmente la química de tu descanso y la calidad de tu despertar. Hill solía decir que la diferencia entre las personas que despiertan renovadas y aquellas que despiertan exhaustas no se encuentra en la cama donde duermen, sino en los pensamientos que eligen sostener en esos momentos cruciales antes de que la conciencia se disuelva. Cuando aprendes a cerrar tu día con intención, gratitud y liberación consciente, le estás dando a tu mente el permiso más importante que existe, el permiso para realmente descansar. Y cuando tu mente descansa genuinamente, cuando tu subconsciente pasa la noche procesando aprecio en lugar de ansiedad, reconstruyendo esperanza en lugar de reforzando temores, algo mágico comienza a suceder. Empiezas a despertar no solo con los ojos abiertos, sino con el alma renovada, lista para recibir el nuevo día no como una carga, sino como una oportunidad. Esto no sucede de inmediato, pero sucede con consistencia, y esa consistencia construye una vida completamente diferente, una en la que el cansancio de existir se transforma gradualmente en la energía de vivir plenamente. Pero el proceso que Hill enseñaba iba mucho más allá de simplemente revisar el día y cultivar gratitud, porque él comprendía algo que la mayoría de las personas ignora por completo. Los últimos pensamientos antes de dormir son los que tienen mayor poder de impresión sobre el subconsciente. En ese estado liminal entre la vigilia y el sueño, cuando las ondas cerebrales comienzan a desacelerarse y la mente consciente suelta su control rígido, el subconsciente se vuelve extraordinariamente receptivo, como una arcilla suave, lista para ser moldeada. Hill descubrió que este momento específico, esos minutos finales antes de que el sueño te reclame completamente, representa la oportunidad más poderosa del día entero para programar tu mente hacia los resultados que deseas manifestar. No es coincidencia que las personas más realizadas y vitales que estudió tenían rituales nocturnos específicos que aprovechaban conscientemente esta ventana de oportunidad neurológica. El segundo principio fundamental consistía en lo que Hill llamaba la definición nocturna del propósito dominante. Después de cerrar el día con gratitud,
Enseñaba a sus estudiantes a dedicar unos momentos específicos a conectar profundamente con su propósito de vida, con aquello que les daba significado y dirección. No se trataba de repasar una lista de tareas pendientes para mañana, ni de planificar obsesivamente el futuro, sino de reconectarse emocionalmente con el porqué fundamental de su existencia. Hill instruía a visualizar con claridad absoluta la persona en la que estaban convirtiéndose, los valores que guiaban sus decisiones, el legado que estaban construyendo día a día. Esta reconexión nocturna con el propósito servía como un ancla profunda que le comunicaba al subconsciente la dirección en la cual debía trabajar durante el sueño, organizando pensamientos, consolidando aprendizajes y preparando recursos internos para el día siguiente. Lo que hace este proceso tan extraordinariamente poderoso es que aprovecha un principio neurológico fundamental. El cerebro continúa procesando y resolviendo problemas durante el sueño, pero lo hace basándose en las instrucciones y el enfoque que recibió justo antes de dormir. Cuando te acuestas pensando en tus problemas, tu cerebro trabaja toda la noche magnificando esos problemas, encontrando más razones para preocuparte, creando escenarios catastróficos. Pero cuando te acuestas, después de haber conectado claramente con tu propósito y con una intención definida, tu cerebro trabaja incansablemente organizando recursos, haciendo conexiones creativas, preparando soluciones que aparecerán como insights o intuiciones cuando despiertes. Hill documentó cientos de casos de personas que despertaban con soluciones brillantes a problemas que parecían imposibles, simplemente porque habían aprendido a plantear la pregunta correcta a su subconsciente antes de dormir. Pero hay un componente adicional en este proceso que Hill consideraba absolutamente crítico: la visualización específica del despertar deseado. No bastaba con conectar con el propósito, era necesario también crear una imagen mental clara y emocionalmente cargada de cómo querías sentirte al despertar. Hill instruía a sus estudiantes a dedicar los últimos minutos antes de dormir a visualizarse a sí mismos despertando renovados, llenos de energía, con claridad mental, listos para enfrentar el día con entusiasmo. Esta visualización no era fantasía escapista, sino una instrucción directa al sistema nervioso sobre el estado que debía preparar. Al crear esta imagen mental con suficiente detalle emocional, estás literalmente programando tu biología para que produzca ese estado, activando los procesos de regeneración celular, equilibrio hormonal y restauración neurológica que harán posible ese despertar que imaginaste. La razón por la cual este proceso funciona con tanta efectividad radica en un principio que Hill estudió extensamente. La mente subconsciente no puede sostener dos estados emocionales contradictorios simultáneamente. Cuando terminas tu día en un estado de gratitud, propósito claro y visualización positiva del mañana, estás desplazando automáticamente los estados de preocupación, ansiedad y desesperanza que antes dominaban tus noches. No estás luchando contra los pensamientos negativos, simplemente los estás reemplazando con algo más poderoso y deliberado. Y como el subconsciente siempre magnifica aquello en lo que se enfoca, cuando le das material constructivo con el cual trabajar durante la noche, comenzarás a experimentar resultados que antes parecían imposibles. Despertarás más descansado después de menos horas de sueño. Tendrás mayor claridad mental desde el momento en que abres los ojos. Sentirás una energía renovada que no depende del café ni de estímulos externos. Hill frecuentemente compartía la historia de un hombre que llegó a él completamente desesperado,
durmiendo apenas 3 o 4 horas por noche debido a una ansiedad crónica que lo mantenía despierto, repasando obsesivamente sus problemas financieros. Este hombre había probado todo tipo de soluciones externas sin ningún resultado duradero. Hill le enseñó exactamente este proceso: revisar el día sin juzgarlo, cultivar gratitud específica, reconectar con su propósito fundamental y visualizar el despertar que deseaba experimentar. Al principio, el hombre era escéptico, le parecía demasiado simple para funcionar. Pero después de aplicar el método consistentemente durante 21 noches consecutivas, algo extraordinario comenzó a suceder. No solo empezó a dormir profundamente por primera vez en años, sino que comenzó a despertar con ideas brillantes para resolver precisamente los problemas financieros que antes lo atormentaban. Su mente, liberada finalmente de la tarea agotadora de preocuparse toda la noche, pudo dedicarse a lo que realmente sabe hacer: encontrar soluciones creativas y oportunidades donde antes solo veía obstáculos. Este patrón se repitió una y otra vez en la vida de quienes aplicaron fielmente estos principios, demostrando que el verdadero descanso no es ausencia de actividad mental, sino presencia de actividad mental constructiva y dirigida. Cuando comprendes y aplicas este segundo principio, cuando aprendes a utilizar esos momentos finales antes del sueño para programar tu subconsciente con intención clara, propósito definido y visualización específica, estás accediendo a un poder que la mayoría de las personas nunca descubre. No estás simplemente mejorando la calidad de tu sueño, estás transformando literalmente la calidad de tu vida entera, porque cada mañana despiertas como una versión más renovada, clara y poderosa de ti mismo. Y esa transformación diaria, acumulada a través de semanas, meses y años, construye una existencia completamente diferente a la que vivías cuando permitías que el azar y la preocupación dominaran tus noches. El tercer principio que Hill consideraba fundamental para romper el ciclo del agotamiento crónico tenía que ver con algo que llamaba la higiene emocional nocturna, un concepto revolucionario para su época y que hoy resulta más relevante que nunca. Hill observó que las personas arrastran a la cama no solo sus preocupaciones mentales, sino también un cúmulo de tensiones emocionales no resueltas, resentimientos del día, frustraciones acumuladas, ira reprimida, tristeza no procesada. Todas estas emociones densas actúan como toxinas energéticas que contaminan el proceso de descanso, manteniendo el sistema nervioso en un estado de activación sutil que impide la relajación profunda. Comprendía que intentar dormir mientras estas emociones siguen activas en tu sistema es como intentar sanar una herida mientras continúas frotándola con sustancias irritantes. El proceso de recuperación se vuelve prácticamente imposible sin importar cuántas horas permanezcas en la cama. La práctica específica que Hill recomendaba comenzaba con lo que él llamaba el inventario emocional honesto. Antes de acostarte, dedica unos minutos a hacer una revisión sincera de tu estado emocional actual, preguntándote directamente: ¿qué emociones estoy cargando en este momento? No se trata de juzgarlas ni suprimirlas, sino simplemente de reconocerlas con honestidad. Quizás sientes frustración por una conversación que no salió como esperabas, resentimiento hacia alguien que te decepcionó, tristeza por una pérdida que aún procesas, ansiedad por algo que temes enfrentar mañana. El simple acto de nombrar estas emociones con precisión ya comienza a disminuir su poder sobre ti. Porque lo que permanece en la oscuridad de lo no reconocido tiende a crecer y distorsionarse, mientras que lo que traes a la luz de la conciencia puede comenzar a transformarse. Después del reconocimiento venía el paso más importante, la liberación consciente.
Hill enseñaba una técnica específica que combinaba respiración profunda con intención mental deliberada. Con cada exhalación lenta y profunda, visualizas soltando la emoción que identificaste, imaginándola saliendo de tu cuerpo como humo que se disuelve en el aire. No estás negando que la emoción fue real o válida, simplemente estás eligiendo no llevarla contigo a la cama, no permitir que contamine tus horas de descanso. Este proceso puede repetirse varias veces con cada emoción, hasta que sientas un aligeramiento genuino, una sensación de que has dejado ir algo que ya no necesitas cargar. Hill insistía en que este no era un ejercicio simbólico vacío, sino un proceso fisiológico real. La respiración profunda activa el sistema nervioso parasimpático. La visualización dirige la intención consciente y juntos crean un efecto medible de relajación y liberación. Pero había un aspecto adicional en esta higiene emocional que Hill consideraba crucial: el perdón nocturno, tanto hacia otros como hacia uno mismo. Descubrió que una de las cargas más pesadas que las personas llevan a la cama es el peso de los resentimientos no resueltos y la autocrítica destructiva. Cada noche, antes de dormir, recomendaba hacer un ejercicio deliberado de perdón, no porque las personas que te lastimaron lo merezcan necesariamente, sino porque tú mereces descansar libre del veneno emocional que el resentimiento inyecta en tu sistema. Este perdón podía ser silencioso, interno, un simple reconocimiento mental de que eliges soltar el enojo hacia alguien para poder dormir en paz. Del mismo modo, el perdón hacia uno mismo por los errores del día, por las palabras que no debiste decir, por las acciones que no cumplieron tus propios estándares, liberaba una cantidad extraordinaria de tensión emocional que de otro modo contaminaría el descanso. Hill compartía frecuentemente el caso de una mujer que sufría insomnio severo durante años, levantándose cada mañana más agotada que cuando se acostaba. Cuando finalmente aplicó esta práctica de higiene emocional nocturna, descubrió que había estado cargando a la cama un resentimiento profundo hacia su hermana por un conflicto familiar de hacía más de 10 años. Cada noche, sin darse cuenta conscientemente, revivía mentalmente esa herida mientras intentaba dormir. Al practicar el perdón deliberado cada noche durante 3 semanas, algo extraordinario sucedió. No solo comenzó a dormir profundamente por primera vez en años, sino que la relación con su hermana comenzó a transformarse también, porque ella dejó de proyectar esa energía de resentimiento en cada interacción. Este patrón se repetía consistentemente. Cuando liberas emocionalmente lo que te pesa antes de dormir, no solo mejora tu descanso, sino que se abren posibilidades nuevas en áreas de tu vida que parecían completamente estancadas. Lo que hace esta práctica tan poderosa es que reconoce una verdad fundamental sobre la naturaleza humana. No somos solo seres mentales, somos seres profundamente emocionales, y nuestras emociones no resueltas tienen un impacto directo y medible en nuestra fisiología. Cuando te acuestas cargando ira, tu sistema nervioso permanece en modo de pelea, tu cortisol se mantiene elevado, tu ritmo cardíaco no desciende completamente. Cuando te acuestas con tristeza no procesada, tus patrones respiratorios se alteran, tu sistema inmune se debilita. Pero cuando practicas conscientemente esta higiene emocional nocturna, cuando deliberadamente identificas, reconoces y liberas las emociones densas antes de dormir, le estás dando a tu cuerpo la señal biológica clara de que es seguro relajarse completamente, de que puede dedicar toda su energía a los procesos de reparación y regeneración en lugar de mantener sistemas de defensa activados. Hill era enfático en señalar que esta práctica requiere consistencia para producir resultados transformadores. Las primeras noches pueden sentirse incómodas o artificiales.
especialmente si has pasado años evitando tus emociones o yendo a la cama sin procesarlas. Pero con la repetición diaria, este proceso se convierte en una segunda naturaleza, un ritual sagrado que tu mente y tu cuerpo comienzan a anticipar con gratitud. Y gradualmente, semana tras semana, comienzas a notar cambios profundos. No solo duermes mejor y despiertas más renovado, sino que tu capacidad para manejar las emociones difíciles durante el día también mejora, porque has desarrollado un músculo emocional que antes ni siquiera sabías que existía. El cansancio crónico que antes parecía una condición permanente comienza a disolverse, no porque hayas eliminado todos los problemas de tu vida, sino porque finalmente has aprendido a no llevar esos problemas contigo a la cama, permitiendo que tu sistema nervioso experimente cada noche el descanso profundo que necesita desesperadamente para funcionar de manera óptima. Napoleon Hill también descubrió algo que desafiaba completamente las creencias convencionales sobre el sueño. La calidad del descanso no dependía únicamente de lo que hacías antes de dormir, sino también de cómo preparabas el terreno mental durante las últimas horas del día. Observó que las personas que lograban despertares renovados habían desarrollado lo que él llamaba un descenso gradual hacia el reposo. Un proceso intencional de reducción progresiva de estimulación mental y emocional que comenzaba varias horas antes de acostarse. En contraste, aquellos que sufrían agotamiento crónico típicamente mantenían sus mentes a máxima velocidad hasta el último momento, intentando luego apagar el interruptor bruscamente y esperando que el sueño llegara instantáneamente. Una expectativa tan irreal como esperar que un motor acelerado al máximo se detenga de inmediato sin consecuencias. El cuarto principio consistía en establecer lo que Hill denominaba la zona de transición nocturna, un período de 2 a 3 horas antes del sueño, durante el cual conscientemente comenzabas a cambiar la naturaleza de tus actividades y pensamientos. Esto no significaba detener toda productividad o convertirte en un zombi pasivo, sino más bien elegir deliberadamente actividades que nutrieran tu mente sin sobreestimarla. Hill recomendaba evitar durante este periodo cualquier cosa que generara conflicto emocional intenso, discusiones acaloradas, consumo de noticias perturbadoras, resolución de problemas complejos que requerían tensión mental extrema, o inmersión en contenido violento o angustiante. En su lugar, sugería actividades que cultivaran estados internos de calma, reflexión o inspiración suave, lectura de material edificante, conversaciones tranquilas con seres queridos, escritura reflexiva, escuchar música armoniosa, o simplemente estar en silencio contemplativo. Lo que hace este principio tan efectivo es que respeta la naturaleza gradual de los ciclos biológicos humanos. Tu sistema nervioso no fue diseñado para pasar instantáneamente de estados de alta activación a estados de descanso profundo. Necesita un puente de transición que le permita recalibrarse progresivamente. Cuando pasas las últimas horas antes de dormir en actividades que mantienen tu adrenalina elevada, tu mente analítica hiperactiva y tus emociones intensamente comprometidas, estás esencialmente pidiendo a tu biología que haga algo antinatural: detenerse abruptamente. El resultado predecible es que tu mente continúa procesando esa estimulación durante horas después de que te acuestas, impidiendo que alcances las fases profundas de sueño donde ocurre la verdadera regeneración. Hill lo explicaba con una metáfora simple pero poderosa. Es como intentar que un tren en plena velocidad se detenga instantáneamente sin período de frenado. El momentum acumulado simplemente no lo permite sin causar daño. Hill
También identificó ciertos hábitos específicos que saboteaban sistemáticamente la calidad del descanso y que debían eliminarse durante esta zona de transición nocturna. El primero era la tendencia a resolver problemas pendientes o tomar decisiones importantes durante las últimas horas del día. Descubrió que la fatiga mental acumulada de todo el día reduce dramáticamente la calidad de nuestro juicio y aumenta la tendencia a rumiar obsesivamente sin llegar a conclusiones útiles. Cuando intentas resolver algo complejo estando mentalmente agotado, no solo es poco probable que encuentres una buena solución, sino que además programas tu subconsciente para continuar procesando ese problema de manera ansiosa durante toda la noche. Su recomendación era clara. Establece una hora de corte después de la cual pospones deliberadamente cualquier análisis serio de problemas para el día siguiente, cuando tu mente esté fresca y tus recursos mentales completamente disponibles. El segundo hábito saboteador era el consumo de información sin filtro durante las horas nocturnas, particularmente a través de dispositivos electrónicos. Aunque Hill vivió en una era predigital, comprendía el principio fundamental: bombardear tu mente con estímulos variados, fragmentados y frecuentemente negativos justo antes de dormir es como llenar tu subconsciente con basura que procesará durante toda la noche. En el contexto moderno, esto se traduce en la práctica devastadoramente común de pasar las últimas horas desplazándose por redes sociales, consumiendo noticias alarmantes, respondiendo correos de trabajo estresantes o viendo contenido que genera ansiedad, ira o comparación negativa. Cada fragmento de información que consumes en esas horas finales se convierte en material que tu subconsciente procesa, amplifica y materializa emocionalmente mientras intentas descansar. Hill enseñaba que reemplazar estos hábitos destructivos con rituales de transición conscientes creaba una diferencia dramática en la calidad del descanso. Sugería actividades específicas que ayudaran a la mente a cambiar naturalmente de marcha. Dedicar 30 minutos a lectura inspiradora que elevara tu perspectiva sin sobreestimular tu intelecto. Escribir en un diario reflexivo sobre lecciones aprendidas en el día sin obsesionarte con problemas. Tener conversaciones genuinas con seres queridos que fortalecieran conexiones sin generar conflicto. O simplemente sentarte en quietud, permitiendo que tu mente se aquiete naturalmente sin forzarla. Estas actividades servían como un puente gradual entre la actividad del día y el reposo de la noche, permitiendo que tu sistema nervioso descendiera naturalmente hacia estados de mayor calma. Uno de los estudiantes más exitosos de Hill implementó este principio de manera tan rigurosa que transformó completamente su vida. Era un ejecutivo que antes pasaba las horas nocturnas resolviendo crisis laborales, revisando reportes financieros estresantes y preparándose mentalmente para enfrentar desafíos del día siguiente. Resultado: dormía apenas 4 horas por noche y despertaba exhausto, dependiendo de estimulantes para funcionar. Cuando adoptó la zona de transición nocturna, estableciendo las 8 de la noche como su hora de corte para todo trabajo mental intenso y dedicando las siguientes 2 horas a lectura filosófica, conversaciones tranquilas con su familia y preparación mental consciente para el sueño, algo extraordinario sucedió. No solo comenzó a dormir 6 horas profundamente reparadoras en lugar de 4 horas inquietas, sino que su efectividad durante el día se duplicó porque su mente finalmente tenía la oportunidad de regenerarse completamente cada noche. Sus decisiones mejoraron, su creatividad se expandió y su sensación de agotamiento vital se disolvió gradualmente.
reemplazada por una energía sostenida que no requería estimulantes artificiales. Este cuarto principio revela una verdad profunda que Hill comprendió décadas antes de que la neurociencia moderna la confirmara. El cerebro necesita tiempo de procesamiento gradual para integrar las experiencias del día y prepararse para el descanso. Cuando le niegas ese tiempo de transición, cuando lo fuerzas a mantenerse en alta velocidad hasta el último segundo y luego esperas que se detenga instantáneamente, estás creando un conflicto biológico fundamental que resulta en agotamiento crónico. Pero cuando honras la necesidad natural de tu sistema nervioso de descender gradualmente hacia el reposo, cuando creas conscientemente una zona de transición que protege las últimas horas de tu día de la sobreestimulación, le estás dando a tu mente y a tu cuerpo exactamente lo que necesitan para repararse, regenerarse y despertarte genuinamente renovado. El quinto principio que Hill consideraba indispensable para romper el patrón de agotamiento crónico involucraba algo que llamaba la declaración nocturna de intención, un proceso que iba más allá de la simple visualización y se adentraba en el terreno de la programación subconsciente deliberada. Hill había descubierto que el subconsciente responde de manera extraordinariamente poderosa a instrucciones claras, específicas y emocionalmente cargadas que se le dan justo antes de que la conciencia se disuelva en el sueño. Este momento preciso, cuando tu mente consciente comienza a soltar su control, pero aún mantiene un hilo de intención deliberada, representa la oportunidad más poderosa que tienes cada día para reprogramar patrones profundamente arraigados y establecer nuevas direcciones para tu vida. La mayoría de las personas desperdicia completamente este momento, permitiendo que pensamientos aleatorios o preocupaciones caóticas sean lo último que procesa su mente antes de dormir, sin comprender que están literalmente programando su subconsciente hacia resultados que no desean. La práctica específica que Hill enseñaba consistía en formular una declaración de intención clara, concisa y afirmativa que encapsulara exactamente el estado que deseabas cultivar durante la noche y manifestar al despertar. Esta declaración no era una esperanza vaga ni un deseo pasivo, sino una instrucción directa y autorizada a tu mente subconsciente sobre el trabajo que debía realizar mientras dormías. Por ejemplo, en lugar de simplemente esperar sentirte mejor mañana, formularías una declaración específica como: mi mente y mi cuerpo se regeneran completamente durante esta noche, despierto renovado, con energía vital y claridad mental absoluta, listo para crear valor y experimentar alegría. Esta declaración debía repetirse mentalmente con convicción emocional genuina durante los últimos minutos antes de dormir, permitiendo que cada palabra se impregne profundamente en tu conciencia mientras te deslizas hacia el sueño. Lo que hace este proceso tan extraordinariamente efectivo es que aprovecha un principio neurológico fundamental. El cerebro no distingue claramente entre una instrucción vividamente imaginada y una experiencia real cuando ambas están acompañadas de emoción genuina. Cuando declaras tu intención con suficiente claridad y sentimiento, tu subconsciente la recibe como una directiva autoritaria que debe cumplir y comienza inmediatamente a organizar todos tus recursos internos para manifestar ese estado. Durante el sueño, mientras tu mente consciente está offline, tu subconsciente trabaja incansablemente procesando esta instrucción, ajustando patrones neurológicos, equilibrando sistemas hormonales, consolidando recursos mentales y emocionales, todo orientado hacia el cumplimiento de la intención que estableciste. No es magia ni pensamiento mágico, es la aplicación consciente de cómo funciona naturalmente el sistema mente-cuerpo cuando se le dan instrucciones claras.
Hill enfatizaba que la efectividad de esta declaración dependía críticamente de 3 elementos específicos. Primero, debía estar formulada en tiempo presente y términos afirmativos, nunca en futuro ni usando negaciones. Declaras despierto renovado, no espero despertar renovado, o no despertaré cansado. El subconsciente responde mucho mejor a afirmaciones directas de lo que es, no de lo que podría ser o de lo que no quieres. Segundo, la declaración debía estar cargada emocionalmente, no simplemente repetida mecánicamente como un robot. Necesitas sentir genuinamente la emoción asociada con el estado que estás declarando. Imaginar vívidamente cómo se siente despertar con energía y claridad. Permitir que esa sensación te inunde mientras repites las palabras. Tercero, debe ser específica a tus necesidades actuales, no una fórmula genérica. La declaración que necesitas hoy puede ser diferente de la que necesitarás la próxima semana, dependiendo de los desafíos que enfrentas y los estados que deseas cultivar. Hill documentó casos extraordinarios de personas que transformaron completamente su experiencia de vida aplicando consistentemente este quinto principio. Uno particularmente memorable involucraba a un hombre que había sufrido insomnio severo durante más de 15 años, probando innumerables soluciones médicas sin éxito duradero. Cuando finalmente aprendió la práctica de la declaración nocturna de intención, comenzó cada noche repitiendo con convicción profunda: mi mente se aquieta completamente, mi cuerpo se relaja totalmente, duermo profunda y pacíficamente durante toda la noche, despierto renovado y agradecido. Durante las primeras semanas, los resultados fueron inconsistentes. Su mente escéptica luchaba contra la práctica, pero persistió con disciplina inquebrantable, repitiendo su declaración cada noche con creciente convicción emocional. Después de aproximadamente 25 días, algo notable sucedió. Comenzó a dormir profundamente por primera vez en más de una década. Más impresionante aún, este cambio se mantuvo y profundizó con el tiempo, porque había reprogramado fundamentalmente la relación de su subconsciente con el sueño. Lo que este principio revela es una verdad profunda sobre el poder que tenemos para influenciar directamente nuestros estados internos a través de la dirección consciente del subconsciente. La mayoría de las personas vive como víctimas pasivas de su biología, creyendo que no tienen control sobre cómo se sienten al despertar, cuánta energía tienen o qué tan bien descansan. Hill demostró que esta creencia es fundamentalmente falsa. Tenemos un control extraordinario sobre estos estados, pero ese control debe ejercerse de manera específica, en el momento específico y con la técnica específica. La declaración nocturna de intención es precisamente esa técnica, un método probado para tomar las riendas de tu experiencia subconsciente en lugar de permitir que el azar o los patrones negativos arraigados dicten cómo te sientes cada mañana. Cuando combinas esta declaración nocturna de intención con los principios anteriores, cierre mental deliberado, gratitud específica, conexión con propósito, higiene emocional y zona de transición, creas un sistema completo de preparación para el sueño que transforma radicalmente tu experiencia de descanso. No estás simplemente mejorando superficialmente la calidad de tus noches. Estás reconstruyendo fundamentalmente la relación entre tu mente consciente y subconsciente, entre tu intención y tu biología, entre quién eres cuando estás despierto y quien te permite ser mientras duermes. Y cuando esa relación se transforma, cuando finalmente aprendes a dirigir conscientemente el trabajo que tu subconsciente realiza durante las 8 horas que pasas dormido, el agotamiento crónico que parecía una condición permanente comienza a disolverse, reemplazado gradualmente por un sentido creciente de vitalidad.
claridad y energía sostenida que surgen naturalmente de un descanso genuino y profundo. Napoleon Hill también comprendió algo que la mayoría de las personas pasa por alto completamente. El ambiente físico donde duermes tiene un impacto directo y medible en la calidad de tu descanso. No solo por comodidad, sino porque tu subconsciente absorbe constantemente señales del entorno que influencian los procesos de regeneración nocturna. El sexto principio que enseñaba involucraba la creación de lo que él llamaba un santuario de regeneración, un espacio físico específicamente diseñado para facilitar el descanso profundo y la renovación completa. Hill observó que las personas que lograban despertares consistentemente renovados no trataban su dormitorio como un espacio multiuso donde comían, trabajaban, discutían y casualmente intentaban dormir, sino como un templo sagrado dedicado exclusivamente al reposo y la intimidad, un lugar que su mente asociaba automáticamente con paz, seguridad y restauración. La transformación de tu espacio de sueño comienza con eliminar todo aquello que genera asociaciones mentales con actividad, estrés o estimulación. Hill recomendaba específicamente remover de la habitación cualquier elemento relacionado con trabajo, particularmente dispositivos electrónicos que te conectan con responsabilidades laborales. Pantallas que bombardean tu sistema nervioso con luz azul estimulante y contenido emocionalmente activador, o pilas de documentos y tareas pendientes que tu mirada inevitablemente encuentra y que reinician procesos mentales ansiosos. Cada vez que ves estos elementos mientras intentas descansar, tu cerebro recibe señales contradictorias. Por un lado, intentas dormir. Por otro, estás rodeado de recordatorios de todas las cosas que deberías estar haciendo. Esta disonancia cognitiva mantiene tu sistema nervioso en un estado de semiactivación que impide la relajación profunda necesaria para el verdadero descanso. Después de eliminar lo que sabotea el descanso, Hill enseñaba a añadir intencionalmente elementos que facilitan estados de calma y paz. Esto incluía mantener la habitación ordenada y limpia, porque el desorden visual crea una carga cognitiva sutil que tu cerebro procesa incluso cuando no estás conscientemente prestando atención. Recomendaba también controlar cuidadosamente factores ambientales, como temperatura, que idealmente debía ser ligeramente fresca para facilitar la disminución de la temperatura corporal necesaria para el sueño profundo, oscuridad completa que permite la producción óptima de melatonina y silencio o sonidos naturales suaves que arrullan la mente en lugar de sobresaltarla. Cada uno de estos elementos puede parecer insignificante individualmente, pero combinados crean un entorno que le comunica a tu sistema nervioso un mensaje inequívoco. Este es un lugar seguro para soltar completamente el control y permitir la regeneración profunda. Hill también descubrió algo fascinante sobre el poder de la asociación condicionada. Cuando utilizas tu cama exclusivamente para dormir y para intimidad, tu cerebro comienza a asociarla automáticamente con esos estados, de modo que simplemente acostarte inicia una cascada fisiológica que te prepara para el sueño. Pero cuando usas tu cama para trabajar, ver televisión, revisar el teléfono, preocuparte o discutir, estás condicionando a tu cerebro para asociar ese espacio con activación mental y emocional. El resultado es que incluso cuando finalmente quieres dormir, tu cuerpo no recibe las señales claras porque has entrenado a tu sistema nervioso para permanecer alerta en ese espacio. La solución que Hill recomendaba era simple, pero requería disciplina. Reserva tu cama exclusivamente para sueño e intimidad, realizando todas las demás actividades en otros espacios de tu hogar, por más pequeño que sea.
Uno de los aspectos más transformadores de este principio involucraba lo que Hill llamaba la ritualización del espacio. Enseñaba a crear pequeños rituales específicos que realizas cada noche al preparar tu dormitorio para el sueño. Rituales que señalan a tu subconsciente que ha llegado el momento de la transición hacia el descanso. Estos podían incluir acciones simples como bajar las luces gradualmente, abrir ligeramente una ventana para aire fresco, ajustar la temperatura, arreglar las almohadas de una manera específica o incluso encender brevemente una vela aromática con un aroma que asocias exclusivamente con el momento de dormir. La repetición consistente de estos rituales cada noche crea un condicionamiento poderoso. Tu cerebro aprende que cuando estas acciones ocurren, el sueño está próximo y comienza automáticamente a iniciar los procesos fisiológicos de preparación para el descanso. Hill compartía la historia de una mujer que transformó radicalmente su experiencia de sueño, simplemente implementando este sexto principio. Antes, su dormitorio era un caos de ropa por doblar, documentos de trabajo esparcidos, televisión constantemente encendida y teléfono sonando hasta altas horas de la noche. Sufría insomnio crónico y despertaba agotada independientemente de cuántas horas permaneciera en la cama. Cuando finalmente comprendió el concepto del santuario de regeneración, realizó una transformación completa. Removió todo equipo electrónico excepto una lámpara de lectura tenue, organizó completamente el espacio, eliminando todo desorden visual, estableció cortinas opacas para oscuridad total y creó un ritual nocturno específico que incluía preparar la habitación con ventilación fresca, temperatura fresca y un aroma suave de lavanda que usaba exclusivamente antes de dormir. Los resultados fueron tan dramáticos que inicialmente no podía creerlo. Comenzó a dormirse naturalmente en cuestión de minutos en lugar de horas. Su sueño se profundizó notablemente y despertaba sintiéndose genuinamente renovada por primera vez en años. Lo que este principio revela es que el descanso no es solo un proceso mental o emocional, es también profundamente físico y ambiental. Tu cerebro está constantemente escaneando el entorno, buscando señales sobre si es seguro relajarse completamente o si necesita mantenerse en alerta. Cuando tu espacio de sueño está lleno de elementos que señalan actividad, responsabilidad y estimulación, tu sistema nervioso simplemente no puede soltar completamente, sin importar cuánto lo desees conscientemente. Pero cuando creas intencionalmente un santuario que comunica seguridad, calma y dedicación exclusiva al reposo, le das a tu biología exactamente las condiciones que necesita para activar los procesos profundos de regeneración que transforman el sueño superficial en descanso verdaderamente restaurador. Y cuando esto se combina con todos los principios anteriores, preparación mental, emocional y ahora ambiental, creas las condiciones perfectas para romper finalmente el ciclo de agotamiento crónico y comenzar a experimentar el tipo de descanso regenerador que la mayoría de las personas ha olvidado que es posible. El séptimo principio que Napoleon Hill consideraba fundamental para transformar la calidad del descanso involucraba algo que llamaba la sincronización con los ritmos naturales, un concepto que desafiaba la arrogancia moderna de creer que podemos funcionar óptimamente ignorando completamente los ciclos biológicos fundamentales que gobiernan toda vida en este planeta. Hill observó que las personas más vitales y renovadas no eran aquellas que dormían a cualquier hora según las demandas arbitrarias de sus horarios, sino aquellas que habían aprendido a alinear sus patrones de sueño con los ritmos circadianos naturales que han regulado la biología humana durante millones de años. Comprendía que intentar luchar contra estos ritmos fundamentales es como intentar nadar constantemente contra una corriente poderosa.
Puedes hacerlo temporalmente con suficiente esfuerzo, pero eventualmente el agotamiento te vencerá y el precio que pagas en vitalidad es extraordinariamente alto. La práctica específica que Hill recomendaba comenzaba con establecer horarios consistentes de sueño que respetaran los ciclos naturales de luz y oscuridad. Enseñaba que acostarse aproximadamente a la misma hora cada noche y levantarse a la misma hora cada mañana, incluso los fines de semana, crea un ritmo interno que tu cuerpo aprende a anticipar y para el cual se prepara automáticamente. Cuando tus horarios de sueño son erráticos, cambiando dramáticamente de un día a otro, estás esencialmente sometiéndote a un jet lag constante, confundiendo a tu sistema circadiano y impidiéndole establecer los patrones regulares de producción hormonal, temperatura corporal y actividad neurológica que facilitan el descanso profundo. Hill observó que las personas que mantenían horarios consistentes no solo dormían mejor, sino que también requerían menos horas de sueño para sentirse completamente renovadas, porque la calidad de su descanso era dramáticamente superior. Pero la sincronización con los ritmos naturales iba más allá de simplemente mantener horarios consistentes. Hill también enseñaba sobre la importancia de alinearse con el ciclo natural de luz y oscuridad, algo que la vida moderna con iluminación artificial constante ha distorsionado profundamente. Recomendaba específicamente exponerse a luz natural brillante durante las primeras horas del día, lo cual ayuda a calibrar el reloj circadiano interno y establece claramente el inicio del período de vigilia. Del mismo modo, enfatizaba la necesidad absoluta de reducir drásticamente la exposición a luz brillante, especialmente luz azul de pantallas electrónicas durante las últimas 2 a 3 horas antes de dormir. Esta luz artificial engaña a tu cerebro haciéndole creer que aún es de día, suprimiendo la producción de melatonina y retrasando el inicio natural del sueño. Hill comprendía que cada hora que pasas mirando pantallas brillantes antes de dormir es una hora en la que estás programando tu biología para permanecer despierta cuando debería estar preparándose para descansar. Hill también descubrió algo fascinante sobre lo que llamaba las horas de oro del sueño, específicamente las horas antes de medianoche. Observó consistentemente que las personas que se acostaban más temprano, aprovechando las horas entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana, experimentaban un descanso cualitativamente superior, comparado con aquellas que dormían el mismo número de horas, pero más tarde en la noche. Aunque la ciencia de su época no podía explicar completamente este fenómeno, él lo documentó repetidamente en sus estudios de individuos exitosos y vitales. La investigación moderna ha confirmado esta observación, mostrando que durante las primeras horas de sueño nocturno ocurre la mayor proporción de sueño profundo y de ondas lentas, las fases más restauradoras donde se produce la mayor regeneración física, consolidación de memoria y equilibrio hormonal. Cuando duermes principalmente durante las horas posteriores a medianoche, pierdes una porción desproporcionada de estas fases cruciales. La implementación práctica de este principio requería lo que Hill llamaba el respeto sagrado por el ritmo. Esto significaba establecer una hora de dormir específica, basada en tus necesidades individuales de sueño, y comprometerte a honrarla con la misma disciplina que honrarías una cita importante o un compromiso profesional crucial. Hill enfatizaba que la mayoría de las personas trata el sueño como algo opcional o flexible, algo que pueden sacrificar cuando otras actividades parecen más urgentes o atractivas. Este enfoque garantiza prácticamente el agotamiento crónico porque estás constantemente acumulando deuda de sueño y desregulando tus ritmos circadianos.
En contraste, cuando tratas tu hora de dormir como sagrada e innegociable, cuando organizas tu vida alrededor de proteger tu descanso, en lugar de sacrificarlo constantemente, creas las condiciones para que tu biología funcione de la manera para la cual fue diseñada. Hill compartía el caso de un empresario extremadamente exitoso que inicialmente resistió este principio, creyendo que dormir menos le daba más horas productivas para construir su negocio. Durante años operó con apenas 4 a 5 horas de sueño errático, diferentes cada noche, frecuentemente trabajando hasta las 3 de la mañana y luego forzándose a despertar a las 7. Aunque parecía estar logrando mucho superficialmente, en realidad su efectividad era una fracción de lo que podría haber sido. Su toma de decisiones estaba comprometida por la fatiga crónica. Su salud se estaba deteriorando y su creatividad había desaparecido casi completamente. Cuando finalmente implementó el séptimo principio, estableciendo una hora de dormir no negociable a las 10 de la noche y despertando naturalmente a las 6 de la mañana cada día, algo extraordinario sucedió durante los siguientes 3 meses. Aunque técnicamente trabajaba menos horas, su productividad se duplicó porque su mente finalmente estaba funcionando óptimamente. Las soluciones creativas que antes tardaba días en encontrar ahora aparecían con naturalidad. Su energía se estabilizó completamente, sin necesidad de los múltiples cafés que antes consumía. Y su sentido general de vitalidad se transformó de agotamiento constante a entusiasmo sostenido. Este séptimo principio revela una verdad humilde pero profunda. Somos parte de la naturaleza, no separados de ella, y nuestros cuerpos funcionan según leyes biológicas que preceden toda civilización moderna. Cuando honramos estos ritmos naturales, cuando sincronizamos nuestros patrones de sueño con los ciclos fundamentales de luz y oscuridad, cuando respetamos las horas de oro del descanso profundo, no estamos simplemente siguiendo reglas arbitrarias. Estamos trabajando en armonía con nuestra naturaleza esencial en lugar de luchar constantemente contra ella. Y cuando finalmente dejas de luchar, cuando te rindes a la sabiduría de los ritmos que han sustentado la vida humana durante incontables generaciones, descubres que el descanso verdadero no es algo que debas forzar o perseguir, sino algo que fluye naturalmente cuando creas las condiciones adecuadas y te alineas con las leyes fundamentales que gobiernan toda vida en este planeta. El octavo y último principio fundamental que Napoleon Hill enseñaba para transformar completamente la experiencia del descanso involucraba algo que sintetizaba todos los anteriores en lo que él llamaba la maestría consciente del despertar. Hill comprendió que el momento en que abres los ojos cada mañana es tan crítico como el momento en que los cierras cada noche, porque los primeros pensamientos y acciones al despertar establecen el tono emocional, mental y energético de todo el día que sigue. Observó que la mayoría de las personas despierta de manera completamente reactiva, frecuentemente sobresaltadas por alarmas agresivas, inmediatamente alcanzando sus teléfonos para bombardearse con información, preocupaciones y demandas externas, antes incluso de permitir que su conciencia se asiente completamente. Este patrón garantiza que comiences cada día en un estado de estrés y reactividad, sin importar cuán bien hayas dormido la noche anterior. La práctica específica que Hill recomendaba transformaba el despertar de un evento pasivo y frecuentemente violento en un ritual consciente de activación gradual y preparación intencional. Enseñaba a establecer una transición suave del sueño a la vigilia, idealmente despertando naturalmente sin alarma si tus ritmos circadianos están bien calibrados, o usando una alarma muy suave que te despierte gradualmente en lugar de sobresaltarte. Los primeros momentos al despertar
Esos segundos o minutos antes de que la mente consciente se active completamente, debían dedicarse no a revisar inmediatamente el teléfono ni a saltar a la acción, sino a un proceso específico que Hill llamaba la recalibración matinal. Este proceso comenzaba con permanecer quieto brevemente, tomando conciencia gradual de tu cuerpo, tu respiración y tu estado interno, antes de permitir que el mundo exterior entre a tu experiencia. Durante estos momentos iniciales de conciencia, Hill enseñaba a realizar una verificación intencional de la declaración nocturna que habías establecido antes de dormir. Si declaraste que despertarías renovado y con energía, ahora conscientemente notas y reconoces cualquier evidencia de ese estado, por sutil que sea. Quizás sientes que tu cuerpo está más relajado de lo usual, o que tu mente tiene una claridad inusual, o simplemente que hay una ausencia del agotamiento pesado que antes caracterizaba tus mañanas. Al reconocer conscientemente estas señales, por pequeñas que sean, estás reforzando el patrón que estableciste la noche anterior y entrenando a tu subconsciente para continuar produciendo ese estado. Con el tiempo, este reconocimiento consciente amplifica los resultados, porque tu mente aprende que lo que declaras antes de dormir se manifiesta al despertar, fortaleciendo la conexión entre intención y experiencia. El siguiente paso en la maestría del despertar involucraba lo que Hill llamaba el anclaje de gratitud matinal, similar al proceso nocturno, pero con un enfoque diferente. Antes de levantarte de la cama, antes de revisar cualquier dispositivo o permitir que preocupaciones entren a tu mente, dedicas 2 o 3 minutos a identificar 3 aspectos específicos de tu vida por los cuales sientes aprecio genuino en este momento. Puede ser tan simple como gratitud por haber despertado, por tener un día completo de oportunidades frente a ti, por las personas que amas, por la capacidad de tu cuerpo de moverse y funcionar. Lo importante no es la magnitud de aquello por lo cual agradeces, sino la especificidad y la autenticidad del sentimiento. Este anclaje matinal de gratitud establece inmediatamente un estado emocional positivo que colorea toda tu experiencia del día que comienza, porque has decidido conscientemente desde el primer momento enfocarte en lo que funciona y por lo que te sientes agradecido en lugar de en lo que falta o preocupa. Hill también enseñaba la importancia de lo que llamaba la activación física gradual, un proceso de despertar el cuerpo de manera suave y respetuosa, en lugar de forzarlo bruscamente a la acción. Recomendaba comenzar con estiramientos suaves mientras aún estás en la cama, movimientos que activan gradualmente la circulación y comunican a tu sistema nervioso que es seguro comenzar a activarse. Luego, al levantarte, sugería hidratarte inmediatamente con agua, porque después de 8 horas sin líquidos, tu cuerpo está naturalmente deshidratado y esa deshidratación contribuye significativamente a la sensación de fatiga matinal. Algunos minutos de movimiento consciente, ya sea estiramiento, ejercicio suave o simplemente caminar al aire libre si es posible, completa el proceso de activación física, permitiendo que tu cuerpo despierte completamente de una manera que se siente natural y energizante en lugar de forzada. Pero quizás el aspecto más transformador de este octavo principio era lo que Hill llamaba la protección de la ventana matinal. Enseñaba que los primeros 30 a 60 minutos después de despertar representan una ventana de extraordinaria vulnerabilidad y oportunidad, durante la cual tu mente está especialmente susceptible a ser programada por la información y las experiencias con las que eliges llenarla.
Si inmediatamente al despertar te bombardeas con noticias negativas, correos estresantes de trabajo, redes sociales que generan comparación y ansiedad, o cualquier contenido que active miedo, preocupación o inseguridad, estás literalmente programando tu estado emocional y mental para todo el día que sigue. Hill era absolutamente inflexible en este punto. Protege ferozmente los primeros momentos de tu día de toda información externa que no nutre tu espíritu y fortalece tu centro. En lugar de permitir que fuerzas externas dicten tu estado interno desde el momento en que despiertas, Hill recomendaba dedicar la ventana matinal a actividades que te fortalecen, te centran y te conectan con tu propósito. Esto podía incluir lectura inspiradora, meditación o contemplación silenciosa, escritura reflexiva, afirmaciones o visualizaciones de tus objetivos, conversaciones significativas con seres queridos, o simplemente sentarte en quietud, permitiendo que tu mente se asiente antes de activarse completamente. La clave no era necesariamente qué actividad específica elegías, sino el principio de que tú decides intencionalmente qué entra en tu conciencia durante estos momentos críticos, en lugar de permitir que el ruido del mundo te invada antes de que estés centrado en ti mismo. Hill documentó el caso de un hombre que había sufrido depresión crónica y agotamiento extremo durante años, despertando cada mañana con una sensación de terror anticipatorio sobre el día que enfrentaba. Su patrón había sido alcanzar inmediatamente su teléfono al despertar, revisando compulsivamente noticias, correos de trabajo y redes sociales, que invariablemente lo dejaban sintiéndose abrumado antes incluso de levantarse de la cama. Cuando finalmente implementó la maestría consciente del despertar, transformando sus primeros 60 minutos cada mañana en un ritual sagrado de recalibración, gratitud, activación física suave y lectura inspiradora, algo extraordinario comenzó a cambiar gradualmente. Durante las primeras semanas, la práctica se sintió difícil. Su mente ansiosa resistía constantemente la disciplina de no revisar el teléfono inmediatamente, pero persistió con determinación inquebrantable y después de aproximadamente 40 días, el cambio se volvió innegable. El terror anticipatorio al despertar había sido reemplazado por una quietud centrada, la sensación de agotamiento por una energía suave pero sostenida, y su capacidad para enfrentar desafíos durante el día se había fortalecido dramáticamente porque comenzaba cada mañana desde un lugar de centro interno en lugar de desde reactividad ansiosa. Este octavo principio completa el círculo que comenzó con la preparación nocturna, demostrando que el descanso verdadero no es simplemente lo que sucede durante las horas de sueño, sino un proceso continuo que abarca cómo te preparas para dormir, cómo duermes y cómo despiertas. Cuando maestreas estos tres aspectos, cuando cierras cada día conscientemente, duermes alineado con tus ritmos naturales y declaraciones intencionales, y despiertas de manera gradual y protegida, creas un ciclo virtuoso donde cada noche refuerza el día siguiente y cada mañana establece las condiciones para un descanso nocturno más profundo. El agotamiento crónico, que antes parecía una sentencia permanente, comienza a disolverse no porque hayas encontrado una solución mágica externa, sino porque finalmente has aprendido a trabajar en armonía con la sabiduría innata de tu propia mente y cuerpo, honrando sus necesidades fundamentales en lugar de luchar constantemente contra ellas. Ahora comprendes que el cansancio profundo que te ha perseguido, esa sensación de estar agotado no solo físicamente, sino en el alma misma, nunca fue una condición permanente que debías aceptar resignadamente como tu realidad inevitable.
Napoleon Hill dedicó décadas a desentrañar el misterio de por qué algunas personas despiertan cada día renovadas y vitales, mientras otras arrastran un agotamiento que ninguna cantidad de horas en la cama parece aliviar. Y lo que descubrió desafía todo lo que la mayoría cree sobre el descanso. La verdad fundamental es esta: el sueño verdaderamente regenerador no es un accidente afortunado ni un regalo que solo algunos reciben. Es el resultado directo de procesos mentales, emocionales y físicos específicos que cualquier persona puede aprender a dominar cuando finalmente comprende que el descanso comienza mucho antes de que tu cabeza toque la almohada y continúa mucho después de que tus ojos se abren cada mañana. Los 8 principios que acabas de descubrir no son teorías abstractas para contemplar filosóficamente. Son instrucciones precisas para transformar radicalmente tu relación con el sueño, el descanso y la vitalidad misma. Cuando cierras cada día con intención consciente, en lugar de con preocupación caótica, cuando liberas deliberadamente las cargas emocionales que de otro modo contaminarían tus horas de regeneración, cuando programas tu subconsciente con declaraciones claras sobre el estado que deseas manifestar, cuando sincronizas tus ritmos con la sabiduría antigua de los ciclos naturales, y cuando proteges tus momentos de despertar de la invasión inmediata del mundo exterior, estás haciendo algo revolucionario. Estás reclamando tu poder inherente para dirigir conscientemente los procesos internos que determinan cómo te sientes, cuánta energía tienes y qué tan capaz eres de vivir plenamente cada día que se te concede. Hill entendió que este poder siempre ha estado dentro de ti, simplemente esperando que aprendieras a activarlo mediante la aplicación disciplinada de principios que respetan cómo funciona realmente tu mente. La transformación que estos principios producen no sucede de la noche a la mañana, porque estás deshaciendo patrones que quizás han dominado tu vida durante años o incluso décadas. Pero sucede con consistencia inquebrantable cuando te comprometes a aplicar estas prácticas no ocasionalmente cuando te acuerdas, sino como un ritual sagrado que honras cada día sin importar las circunstancias. Hill observó repetidamente que las personas que experimentaban las transformaciones más profundas no eran necesariamente las más inteligentes, ni las que tenían las circunstancias más favorables, sino aquellas que poseían la disciplina de persistir con estas prácticas, incluso cuando los resultados iniciales parecían sutiles o inconsistentes. Porque la verdad es que tu subconsciente está siendo programado constantemente, cada noche sin falla. La única pregunta es si ese programa lo establecerás tú conscientemente o si permitirás que el azar, el miedo y la preocupación lo establezcan por ti. Imagina cómo se siente tu vida 6 meses desde hoy, después de haber aplicado fielmente estos principios cada noche. Despiertas naturalmente sin alarma, tu cuerpo habiendo completado sus ciclos de sueño, porque finalmente aprendiste a sincronizarte con tus ritmos naturales. Los primeros pensamientos que atraviesan tu mente son de gratitud específica y propósito claro, en lugar del terror anticipatorio o la fatiga pesada que antes caracterizaban tus mañanas. Tu energía durante el día es sostenida y clara, sin los picos y caídas dramáticos que antes requerían estimulantes constantes. Los problemas que enfrentas no han desaparecido mágicamente, pero tu capacidad para navegarlos se ha fortalecido exponencialmente porque tu mente finalmente está funcionando óptimamente después de meses de descanso verdadero. Y cada noche, al cerrar conscientemente el día y prepararte para el sueño, sientes una paz profunda sabiendo que has dominado algo que la mayoría de las personas nunca comprende: el arte de permitir que tu mente y tu cuerpo se regeneren completamente para que puedas vivir plenamente.
Esta visión no es fantasía, es exactamente lo que sucede cuando aplicas consistentemente la sabiduría que Hill dedicó su vida a desentrañar y compartir. La pregunta que ahora enfrentas no es si estos principios funcionan, porque Hill documentó meticulosamente miles de casos que demuestran su efectividad cuando se aplican correctamente. La pregunta es si estás dispuesto a comprometerte con la disciplina de aplicarlos, comenzando esta misma noche, sin importar cuántas veces hayas intentado y abandonado otros enfoques en el pasado. Si este mensaje resonó profundamente en ti, si sentiste algo despertar dentro, reconociendo verdades que tu alma ha sabido, pero que tu mente consciente había olvidado, entonces honra ese reconocimiento tomando acción inmediata. Comparte este conocimiento con alguien que conoces, que también lucha con agotamiento crónico, porque al enseñar estas verdades refuerzas tu propio compromiso de vivirlas. Deja un comentario compartiendo qué principio te impactó más profundamente, porque al articular tu comprensión la haces más concreta. Suscríbete al canal para continuar recibiendo sabiduría que puede transformar cada aspecto de tu vida, porque el conocimiento que acabas de recibir es solo el comienzo de lo que es posible cuando te comprometes a dominar los principios fundamentales que gobiernan el éxito, la vitalidad y el florecimiento humano. Tu vida está esperando que despiertes en todos los sentidos de esa palabra, y el primer paso comienza esta noche cuando decides finalmente dejar de despertar cansado de la vida y empezar a despertar renovado para vivirla plenamente.